En este video voy a discutir con ustedes un problema del cálculo del momento de inercia utilizando el teorema de ejes paralelos, luego un problema de conservación de la energía considerando la energía rotacional de un cuerpo rígido y por último voy a discutir brevemente el torque. Entonces, comencemos con este problema. Encuentra el momento de inercia de un aro con masa m y radio r con respecto de un eje perpendicular al plano del aro en la orilla. Bien, entonces primero quiero discutir que el momento de inercia es al cuerpo rígido, es una cantidad del cuerpo rígido, como la masa a una partícula puntual. Por eso entonces, la expresión para la energía cinética de una partícula puntual es igual a un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado y la energía cinética de rotación de un cuerpo que está rotando, valga la redundancia, es igual a un medio de I por omega cuadrado. Entonces vean cómo esta expresión muestra, la comparación de la expresión para la energía cinética muestra la analogía que hay entre las cantidades físicas de masa y momento de inercia, así como la de velocidad angular y velocidad lineal. Ahora bien, el momento de inercia es una cantidad que que es dependiente, digamos, de un eje. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo tener, digamos, un objeto muy común, por ejemplo, una esfera. La esfera podría rotar de muchísimas maneras. Me atrevería a decir que de infinitas. Una Probablemente la más intuitiva sea, por ejemplo, el movimiento, como el movimiento de rotación de la Tierra, que es alrededor de su propio eje que pasa por el centro de masa. Pero yo también podría poner, por ejemplo, un eje aquí. Supongamos que tienen como imagínense tener como una bola de foamy, no, de Europort, perdón, y ustedes le incrustan ahí una varilla de madera o lo que sea. Y ahora hacen girar alrededor de este eje la esfera, digamos así. Entonces, el momento de inercia de la esfera respecto de este eje no es el mismo que el momento de inercia respecto a este eje que pasa por el centro de masa de la esfera. Y recordemos que para figuras geométricas bien comportadas, el centro de masa coincide con el centro geométrico de la figura. Entonces, lo que nos permite el teorema de ejes paralelos es calcular el momento de inercia con respecto de un eje que no es un eje que pasa por el centro de masa del cuerpo rígido que estamos considerando. Es decir, nosotros podríamos calcular con el teorema de ejes paralelos cuál es el momento de inercia de una esfera que rota respecto a ese eje de esa línea azul que yo hice. Entonces, una vez más, el momento de inercia respecto al eje azul no es el mismo que el momento de inercia respecto al eje verde. Y la diferencia es, la rotación es fundamentalmente distinta. Y para eso necesito su imaginación y que, o sea, entiendan primero que es fundamentalmente distinta la rotación de la esfera alrededor de esos dos ejes. Bien, ahora, entonces el teorema de ejes paralelos lo que dice es, el momento de inercia respecto a un eje que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia del cuerpo rígido con respecto de un eje que pasa por el centro de masa más la masa del cuerpo rígido por d al cuadrado, donde esta d es la distancia que hay entre una línea perpendicular, bueno, más sencillo, la distancia que hay entre estos dos.
entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje que estamos considerando. Pero tiene que ser muy importante que esta línea que ustedes están haciendo debe ser perpendicular tanto al eje que pasa por el centro de masa como al eje que están considerando. Por eso se llama el teorema de ejes paralelos. Solo funciona para ejes que sean paralelos, así como el que está en esta imagen. Y veamos un ejemplo donde no sucede eso, en el que no podríamos utilizar el teorema de ejes paralelos para que quede bien claro. Entre las fórmulas que dan los libros en estas tablas donde calculan los momentos de inercia respecto al centro de masa, pues aparece el momento de inercia respecto al centro de masa de una tabla de esa manera, que es un doceavo. Digamos que esto tiene dimensiones, esto mide A y esto mide B. Entonces, esto va a ser un doceavo de la masa de la tabla por A al cuadrado más B al cuadrado. Pero digamos que yo quiero calcular el momento de inercia de esta tabla si la tabla va a girar alrededor de un eje, de este eje verde que acabo de dibujar. Entonces, digamos, ahora sería como que la tabla, cuando empieza a rotar, digamos que rota en contra de las manecillas del reloj, va a empezar a salirse de la página. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, vemos que este eje, el eje con respecto del centro de masa y el eje que queremos considerar, no son paralelos. Por lo tanto, en esta situación particular, el teorema de ejes paralelos no se puede utilizar para calcular el momento de inercia respecto de este eje de aquí. Dicho eso, espero que haya quedado bastante claro. Traté de explicarlo lo mejor que pude. Igual si quedan dudas, por favor, háganmelas saber, porque en verdad es muy importante que entiendan el teorema de ejes paralelos, o sea, en concepto. ¿Cuándo sí se puede aplicar? ¿Cuándo no se puede aplicar? Entonces, en la situación de nuestro problema tenemos un aro, así. Voy a dibujar aquí el borde para que sea más evidente. Y cualquier tabla en los libros, pues aparece cuál es el momento de inercia de un aro de esta manera que gira alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, que es este de aquí. Y le vamos a llamar a este I sub cm. Momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Y este es la masa del aro por el radio al cuadrado, donde el radio es esta distancia de aquí. Ahora nosotros queremos calcular cuál es el momento de inercia, pero poniendo un eje aquí. Y ahora esto va a rotar en este sentido. O puede ser en el otro sentido, no importa la verdad. Pero la cosa es de que gira alrededor de ese eje verde. Entonces lo que nosotros necesitamos saber, primero nos cercioramos de que los ejes, tanto el nuevo como el eje respecto al centro de masa, sean paralelos. Y sí, sí lo son. Yo puedo dibujar una recta que sea perpendicular a ambos ejes. Si eso se cumple, entonces los ejes son paralelos. Es geometría. Perfecto. Entonces ahora para calcular, este lo voy a llamar el eje P, para calcular el momento de inercia respecto al eje P, entonces voy a sumar el momento de inercia respecto al centro de masa, que eso es mr cuadrado, según la tabla que aparece en los libros, más la masa por la distancia que hay del eje que pasa por el centro de masa hasta el nuevo eje de cuadrado. Y esa distancia es esta de aquí, que también es r. Entonces, esto es mr cuadrado más mr cuadrado, y esto da como resultado 2mr cuadrado. Entonces, el momento de inercia de un anillo, de un aro que rota respecto a un eje que está en la orilla del aro, es
2 veces la masa por el radio al cuadrado. Listo. Vamos al siguiente problema. La polea en la figura de abajo tiene radio 0.160 metros y momento de inercia 0.560 kilogramos metros cuadrados. La cuerda no se desliza en el riel de la polea por la que pasa la cuerda. Utilice métodos de energía para calcular la velocidad del bloque de 4 kilogramos justo antes de llegar al suelo. Voy a comenzar entonces discutiendo con ustedes cuál es la importancia de esta aclaración, que dice la cuerda no se desliza en el riel de la polea que pasa por la que pasa la cuerda. Es decir, que la cuerda no se desliza cuando pasa por aquí, ¿ve? Nos está haciendo esta aclaración para asegurarnos que la velocidad de cada trozo de la cuerda, la velocidad lineal de cada trozo de la cuerda es el mismo en magnitud. Es decir, si este pedazo de la cuerda, o digamos la masa de 2 kilogramos, en algún instante se está moviendo a 1 metro por segundo, entonces en ese mismo instante este pedazo de aquí también se está moviendo a 1 metro por segundo. Y también este pedazo de aquí. Así que para eso sirve esa aclaración. O sea, es como esas aclaraciones de una superficie sin fricción o de una partícula puntual, por ejemplo. Bien, ahora vamos a utilizar la conservación de la energía. La energía del sistema se conserva. Eso significa que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Entonces, inicialmente podríamos tener energía potencial y energía cinética, y también en el momento final. Que el momento final va a ser cuando esta masa de 4 kilogramos haya llegado por aquí. Entonces, en el punto inicial, justo antes de que se vaya a soltar el sistema, primero definimos también aquí que la energía potencial igual a 0 está en este punto. Por lo que entonces tenemos energía potencial debido a este bloque, que será igual a, voy a ponerle a este masa m mayúscula y este va a ser masa m minúscula. Entonces tengo la energía potencial del bloque grande, del bloque de 4 kilogramos, y como nada más se está moviendo y tengo la otra masa en el suelo, pues es la única energía que tengo en el punto inicial. Ahora bien, en el punto final, cuando esta masa se haya movido para acá abajo, esta se habrá movido a la misma altura hacia arriba, entonces se va a encontrar más o menos por aquí. Y como les digo, esta altura es la misma para ambos bloques. Lo mismo que baja la masa m mayúscula es lo mismo que sube la masa m minúscula. Entonces ahora vamos a tener a la masa más grande en el suelo, no tiene energía potencial, pero ahora tenemos a la masa chiquita en el aire. Esa sí tiene energía potencial, que es igual a mgh. Más, en ese momento se va a estar moviendo con una velocidad aquí para arriba la masa m minúscula, la masa m mayúscula se va a estar moviendo con alguna velocidad hacia abajo, y también vamos a tener a la polea rotando. Es decir, tenemos que considerar la energía cinética rotacional de la polea también. Entonces, primero escribimos el término cinético de la masa pequeña, luego el término cinético de la masa grande, y finalmente el término cinético rotacional de la polea, que es un medio del momento de inercia de la polea por su velocidad angular al cuadrado. Y ahora vamos a utilizar, gracias a que nos hicieron esta aclaración que subrayé en amarillo, entonces, de nuevo, la velocidad en cada punto de la cuerda es la misma en cierto instante. Por lo tanto, entonces, podemos, como conocemos la velocidad en cada punto de la masa, de la velocidad con la que está subiendo esta, va a ser la misma con la que está bajando la masa grande,
y va a ser la misma en cualquier punto tangencial de la polea. Y tenemos una expresión que relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular, que es igual a R por omega, donde R es el radio de la polea. Entonces, de aquí que omega sea igual a velocidad sobre R, y sustituimos eso en la ecuación de arriba. Entonces vamos a tener mgh es igual a m minúscula gh más un medio, aquí voy a usar factor común de una vez, más un medio del momento de inercia de la polea por velocidad sobre r al cuadrado. Y como lo que estamos encontrando es la velocidad, todo lo demás es conocido en esta ecuación, solamente queda despejar para la velocidad. Ya lo hacen ustedes más tranquilos, pero como ya hice el álgebra, solo voy a poner el resultado. Se sustituye eso en la calculadora y obtenemos 2.65 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene la masa cuando llega al suelo, la velocidad que lleva la masa esta cuando se está elevando y también cada pedazo de la cuerda aquí en la polea. Y por último, vamos a discutir un poco. No puedo moverme más. Sí. El torque. El torque, que se denota por la letra tau, se define con un producto vectorial. El torque, por lo tanto, es un vector. Y como les acabo de decir, se define como el producto cruz entre el vector de posición y la fuerza. Entonces, ¿cuál es cuál ahí? Bueno, el vector de posición refiere al vector de posición sobre la cual está siendo ejercida esta fuerza F. ¿Sí? Y voy a poner un ejemplo para que sea un poco más claro. Digamos que yo tengo este palo aquí que está montado en esta, no sé cómo se llama, bisagra, montura, lo que sea. En fin, yo podría tener una fuerza ejerciendo aquí, podría tener otra que esté siendo ejercida en esta dirección, en este punto, y podría tener otra fuerza ejerciendo aquí. Entonces, los vectores de posición serían este de aquí y este punto. Vemos entonces que para este ejemplo de fuerza, entonces esa fuerza no ejerce torque sobre este cuerpo. ¿Por qué? Porque la distancia desde el eje de rotación hasta donde está siendo aplicada la fuerza es igual a 0. Por el contrario, el torque que ejerce esta fuerza y el que ejerce esta fuerza sobre el cuerpo rígido sí es distinto de 0. Ahora bien, ¿cómo se calcula ese producto cruz? Entonces, el producto cruz puede ser más sencillo de calcularlo si utilizamos el determinante de una matriz. Entonces yo voy a asumir que no vieron cómo calcular un determinante en el colegio. Y se los voy a enseñar ahorita. Entonces el vector de posición, asumamos que todo esto sucede en 3 dimensiones, que es el caso más general. Entonces el vector de posición tiene una posición en
tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Al igual la fuerza. Es una fuerza que actúa en las tres dimensiones. Una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces, si no lo conocían, esta es otra forma, es otra notación alternativa para escribir los vectores en sus componentes. Entonces, lo que vamos a hacer es que para calcular el torque, de una vez voy a escribir el producto cruz, vamos a ordenar de esta manera. Vamos a poner los vectores unitarios siempre en la primera fila. Luego, vamos a poner las componentes del vector R. Y en la última fila ponemos las componentes del vector de fuerza. Y estas líneas de aquí es lo que indican que la operación que vamos a hacer sobre este arreglo, que se conoce como una matriz, es la operación determinante. Vamos a calcular el determinante de esa matriz. Yo creo que era algo así como la regla de Kramer, así creo que se enseñaba en el colegio, no recuerdo bien, pero bueno. Entonces esto va a ser igual a, vamos a calcular primero lo que sea de la componente I, o sea, vamos a agarrar esto, este de aquí, y lo que vamos a hacer es como, van a ustedes imaginar que tapan esta fila y la columna en la que se interceptan, en el que el punto de intersección es el vector unitario I. Por lo que entonces solo les queda este arreglo de aquí. Y la componente en I, lo que va a haber multiplicado a la componente en I, va a ser la multiplicación de este con este menos este con este. Entonces, como les dije primero, sería la multiplicación de Y con la componente en Z de F, de la fuerza, menos Z FY, más la componente en J. Vamos a repetir de nuevo y vamos a imaginar que tapamos. Bueno, ya no puedo borrar ahí, pero vamos a hacer una fila y una columna de tal forma que el punto de intersección es el vector unitario J. Y solamente para la componente en J vamos a invertir la resta. Vamos a hacer este por este menos este por este. Eso es ZFX menos XFZ. Entonces yo creo que si mi explicación fue lo suficientemente buena, deberían ya de más o menos en este punto tener idea de cómo vamos a calcular la componente en Z de este producto cruz. Voy a borrar aquí y lo primero sería hacer pintar una fila y una columna de tal forma que la intersección sea el vector unitario Z. Y lo que no nos queda pintado, ahora lo vamos a multiplicar igual que lo hicimos con la componente en I. Este por este menos este por este. Entonces tenemos, híjoles, yo le puse Z, pero en realidad creo que ustedes están acostumbrados a ver K, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, no importa, eso no cambia mucho. Lo voy a dejar en Z para que sea congruente con lo que ya escribí. Entonces sería XFY menos Y por FX. Y listo. Esto es igual al torque. Vemos la componente en X del torque, la componente en Y y la componente en Z. Otra manera de calcular el torque también es, uno calcula primero la magnitud, que según la definición del producto cruz, esto es igual a que se define como R cruz F. Entonces esto es igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que hay entre el vector R y el vector F.
Así se calcula la magnitud y luego la dirección se puede calcular con la regla de la mano derecha. Es decir, la regla de la mano derecha dice que se pone la mano extendida con los dedos apuntando en la dirección del vector R y se cierran en la dirección en la que se encuentre el vector F. Y hacia donde quede apuntando el pulgar, esa sería entonces la dirección del vector de torque. Hagamos una prueba aquí con el ejemplo que ya dibujé. El vector de posición, si el origen lo colocamos aquí, que lo más usual y lo más práctico siempre es colocar el origen en el eje de rotación. El vector de posición es una flecha apuntando hacia allá y también aquí una flecha apuntando hacia allá. Entonces hagamos primero el ejemplo este de aquí, para la fuerza de la flecha azul. Entonces, sería bueno que hagan el ejercicio ahorita conmigo. Extiendan su mano y los dedos desde el índice, desde el que es índice hasta el meñique, estén apuntando en la dirección del vector de posición, o sea, la flecha roja. Y ahora tienen que cerrar hacia la flecha azul. Entonces, ¿cuál es la dirección en la que va apuntando su pulgar ahorita? Debería de ser el pulgar les debería de haber quedado apuntando hacia adentro de la pantalla. Puedo hacer un dibujo aquí, el vector R va hacia acá y el vector F va hacia acá. Entonces ustedes tienen sus dedos apuntando en esta dirección y tienen que cerrar así. A diferencia que si tuviéramos el vector de posición acá y la fuerza para acá, entonces ustedes extienden sus dedos del índice al meñique en esta dirección y cierran hacia acá. Entonces el pulgar les queda apuntando hacia afuera de la pantalla. Hice mi mejor esfuerzo explicando, yo sé que pueden quedar dudas, puede que algo no lo haya explicado tan claro, así que de nuevo les ruego que si tienen alguna duda, por favor la escriban en el grupo de WhatsApp y se las trataré de contestar todas. Porque los problemas de estos dos videos que preparé, problemas muy similares van a venir en el corto del día viernes.